Para solicitarle al diputado me permita suscribirme a su Si nos iniciativa. permite, diputado, está la solicitud de la diputada Navidad Rayas de suscribir su iniciativa. Con mucho gusto, diputada. Gracias. Y Gracias. asimismo solicito a la primera secretaria de cuenta de la asistencia de la diputada Mónica Borrego, del diputado Eduardo Rodríguez y del diputado Omar Carrera. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que crea la Ley de Hacienda del municipio del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Pedirles a las señoras y señores diputados que se pongan cómodos, porque esta iniciativa contiene 46 cuartillas. Es una nueva ley de Hacienda Municipal. Entonces, y solicitar también su atención. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. En mi calidad de diputado del Estado de Zacatecas, con el debido respeto, vengo a elevar a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La construcción social y política del municipio actual tiene su origen en el sustento ideológico de la Revolución Mexicana. Aunque han sido necesarias 16 reformas al artículo 115 de la Constitución General de la República para llegar al municipio tal y como lo conocemos. En julio de 1906, el plan del Partido Liberal Mexicano señalaba el reconocimiento y la reorganización de los municipios y para lograrlo pugnaba por la desaparición de la figura de los jefes políticos a quienes en el texto se les considera como caciques segundones de ingrata memoria. Dependían administrativamente del gobernador del estado y estaban de hecho sometidos a la voluntad de los hacendados de la jurisdicción. La mayor parte de tales pequeños funcionarios fueron durante largos lustros azote de los ciudadanos más pobres e ignorantes y origen en buena parte del general descontento. Representantes de la injusticia y de la arbitrariedad era la mejor manera de describirlos. Asimismo, el Plan de San Luis expresaba la importancia de la división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano. Es así que el 1 de diciembre de 1916, instalado el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, el primer jefe Venustiano Carranza expresó al respecto: el municipio independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la revolución, como que es la base del gobierno libre, conquista que no solo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos para la atención de todas sus necesidades y sustrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores. La reforma de 1983 es un elemento indispensable para reconocer la intención descentralizadora reclamada por los ideales revolucionarios y un reconocimiento indiscutible del municipio como la célula política fundamental del nuevo federalismo mexicano. Con esta reforma se determinan de manera explícita los servicios que debe prestar el municipio, se ratifica el principio de personalidad jurídica y se amplía la facultad reglamentaria de los ayuntamientos, pudiendo expedir el bando de policía y buen gobierno y los reglamentos administrativos necesarios para regular las fuentes de ingresos municipales, esto es, los rendimientos, las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las participaciones federales y los ingresos que resulten de la prestación de los servicios a su cargo
y en materia política esta reforma incorpora el principio de representación proporcional, con lo que el legislador pretendió generar un equilibrio de participación social con protección a los grupos minoritarios. Asimismo, se reconoció la facultad municipal de suscribir convenios de coordinación con la Federación, con los estados y con otros municipios. La reforma constitucional de 1999 aportó, entre otras mejoras sustanciales, la transformación del municipio, pasando de un ente meramente administrador a un órgano de gobierno reconocido. Asimismo, se estableció el principio de iniciativa municipal en materia tributaria, se estableció el principio de iniciativa municipal facultando al municipio para proponer a la legislatura del Estado los elementos de sus contribuciones fiscales, como en el caso del predial, contribuciones de mejoras y construcción de inmuebles, y se complementan las facultades municipales en materia de desarrollo urbano y de administración y custodia por la vía de convenios de zonas federales para la prestación de servicios. El artículo 115 de la Constitución General de la República reconoce al municipio libre como base de la división territorial, así como de la organización política y administrativa. Por su parte, el artículo 119 de la Constitución del Estado otorga al ayuntamiento el carácter de órgano supremo de gobierno del municipio, investido de personalidad jurídica plena. El citado artículo 115, a su vez, faculta al ayuntamiento para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida la legislatura del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. En este sentido, se comprende que la legislatura es competente para expedir las leyes que regulen el quehacer político y administrativo de los ayuntamientos como órganos de gobierno del municipio, de manera tal que se regulen sus funciones, procedimientos, prestación de servicios públicos y la participación ciudadana. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas entró en vigor el 1 de enero de 1985. De esa fecha a la actual, el artículo 115 constitucional ha tenido 8 reformas y la Ley de Hacienda Municipal 9. La última del 28 de diciembre de 2013, de lo que surge la idea inequívoca de que la norma en materia hacendaria para el fortalecimiento del municipio libre debe actualizarse. Como resultado de un análisis profundo de nuestra realidad actual y de las condiciones que prevalecen en los municipios del Estado, tomando en cuenta principalmente las necesidades más urgentes de la población. Al respecto, la iniciativa incorpora la intención de que los ingresos obtenidos de ferias, espectáculos y otras actividades públicas se destinen para beneficio social sin intermediarios de las personas más vulnerables de cada una de las demarcaciones, considerando no solo el hecho de que esto representa una ayuda solidaria e ineludible de la administración gubernamental más cercana a las personas, sino que además, con una adecuada planeación estratégica, tiende a mejorar el mercado interno, fomenta la autoproducción de los bienes básicos en cada región y fortalece la cohesión social. Cabe hacer notar que el Estado de Zacatecas se distingue por contar con una riqueza cultural diversa, con la identificación de zonas arqueológicas en el Teúl de González Ortega, en Villanueva, en Juchipila y en Chalchihuites, así como la designación de pueblos mágicos a los municipios de Nochistlán en 2012, Pinos en 2012, Sombrerete en 2012, Teúl de González Ortega 2011, Jerez de García Salinas 2007 y Guadalupe 2018. Asimismo, la inscripción del primer cuadro de la ciudad de Zacatecas en la lista de ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993 y el reconocimiento de 13 sitios como parte del Camino Real Tierra Adentro en 2010, y no menos importante, uno de los destinos turísticos religiosos más visitados del país en Plateros, Fresnillo, Zacatecas. Esta situación peculiar hace que, además del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales en materia de prestación de servicios,
los municipios con las condiciones ya mencionadas tengan algunas obligaciones adicionales, algunas concurrentes con el Estado y con la Federación, pero no por ello menos trascendentes para el municipio. Es por esta razón que la iniciativa que se somete al escrutinio de esta honorable asamblea contiene elementos relativos al tema en comento, de manera que el fortalecimiento de la hacienda municipal les permita a estos ayuntamientos afrontar con éxito, o al menos con una mejor condición económica, las responsabilidades inherentes a sus casos. Se incorporan en el presente documento los derechos, entendidos como las contribuciones a cargo de los particulares que se pagan al Estado por la prestación de un servicio público o por el uso de un bien del ente público en sus funciones de derecho público, mismos que en la actualidad son establecidos en las leyes de ingresos municipales, pero que no están hasta hoy contenidos en la Ley de Hacienda. Dentro del capítulo de derechos por el uso o goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, los siguientes: plazas y mercados, panteones, rastros, canalización e instalaciones en la vía pública. Respecto de los derechos por prestación de servicios, se incorporan el registro civil, respetando el derecho a la identidad consagrado en el artículo 4 constitucional en relación a la gratuidad de la expedición de la primera acta de nacimiento y la inscripción en el libro respectivo, certificaciones y legalizaciones, así como ecología y medio ambiente y el derecho de alumbrado público. En cuanto al derecho por el servicio de alumbrado público, se propone una nueva forma de recaudación con la finalidad de evitar la invasión de esferas constitucionales en materia impositiva, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal, respetando los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, ya que la carga financiera por la prestación del servicio se distribuye entre todos los usuarios, quienes al recibir idénticos servicios pagarán la misma cuota, permitiendo así gravar el costo del servicio y no el consumo. Una nueva ley de Hacienda del municipio de Zacatecas habrá de permitirnos fortalecer el ideario de la Revolución Mexicana y acercar el gobierno encargado de la prestación de los servicios básicos a la sociedad con una visión distinta, un ayuntamiento más transparente, la adecuada regulación y una participación ciudadana más activa. Esta iniciativa se compone de 6 títulos. El título primero, con disposiciones preliminares, que contempla el capítulo 1 de disposiciones generales de las autoridades fiscales y sus atribuciones, en el capítulo segundo, el capítulo tercero de los sujetos, sus derechos y obligaciones, el capítulo cuarto del nacimiento y extinción de los créditos fiscales, el capítulo quinto de las contribuciones de mejora por actividades turísticas, el título segundo de los impuestos, en el capítulo 1 del impuesto predial, el capítulo 2 sobre adquisición de inmuebles, el capítulo 3 del impuesto sobre anuncios y propaganda y el capítulo 3 del impuesto sobre juegos permitidos, el capítulo 5 sobre ferias, diversiones y espectáculos públicos, el título 3 relativo a los derechos, el capítulo 1 disposiciones generales, en el segundo derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, así como el capítulo 3, derechos por la prestación de servicios, y el título 4 de los productos, título 5 de los aprovechamientos, título 6 de las participaciones. Esta iniciativa consta de 146 artículos que en obvio de tiempo simplemente haré un repaso de la relevancia que tiene la presentación de esta iniciativa. En el municipio de Zacatecas, solamente por poner un ejemplo, el Estado le invierte grandes cantidades de dinero para fomentar el turismo que va a parar una buena parte de ese recurso traducido
en servicios que prestan los hoteleros, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Zacatecas. Pero esta ciudad requiere de una inversión importante en materia de mantenimiento del centro histórico. Requiere una inversión permanente para retener el título de el primer cuadro de la ciudad como patrimonio de la UNESCO. Y entonces el Estado le invierte a espectáculos públicos, a festivales, que evidentemente son para el disfrute de los que aquí vivimos, pero también de las personas que nos visitan, y eso le da una ganancia a los prestadores de servicios que no tienen una respuesta a las arcas del gobierno municipal. De tal manera que en esta ley se contempla esa posibilidad para que el ayuntamiento pueda recuperar como contribución de mejoras un fondo para el mantenimiento de el centro histórico y de la retención del nombramiento como Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO. En materia de derechos había una gran laguna. En materia de derechos, los derechos estaban contenidos en la ley de ingresos del municipio, pero no estaban en la ley de hacienda del municipio, cosa que hacía vulnerable el marco jurídico fiscal de nuestro estado. Entre ellos están como una forma de innovación que el ayuntamiento de cada municipio pueda cobrar por el derecho de uso o goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público. Esto es postes que están en la vía pública, que son sostén de los cableados, el uso que hacen del espacio público las cableras de televisión y además las casetas telefónicas, que no está planteado como un impuesto, que ya fue declarado por la Corte como una contribución inconstitucional. Está planteado como un derecho por el uso del espacio público, para evidentemente con esto fortalecer las finanzas municipales. Está la gratuidad de la expedición de la primera acta de nacimiento para armonizar lo que establece el artículo 4 constitucional del derecho humano a la identidad, pero también está el no pago del derecho a la inscripción de la primera acta en el registro civil. En materia de alumbrado público, recientemente ha habido grandes discusiones por tratar de poner orden a esto, una vez que los grandes contribuyentes están amparando para no pagar el derecho de alumbrado público, sobre todo las grandes mineras, las grandes fábricas que hay aquí. Los que tienen más capacidad económica son aquellos que están dejando de pagar ese impuesto. Y ese derecho, perdón, y se ha discutido en esta legislatura, en la Comisión de Hacienda, con la participación de los presidentes municipales, que la tendencia del gobierno del estado es que se actualicen los valores catastrales a valores comerciales, y una parte de los municipios, yo creo que la mayoría, están cobrando el impuesto predial de acuerdo a la determinación de las zonas geográficas de zonas en cada municipio que se evalúan en diferente gravamen, y que esto nos permite conservar
la fórmula proporcional y equitativa, pero dejar vivas las dos posibilidades. Esto es, aquellos municipios que avancen en el tema de valores comerciales podrán hacerlo, mientras que otros que estén trabajando sobre valores catastrales de acuerdo a zonas determinadas también puedan hacerlo. Está el tema de las energías limpias. Aquí hay muchos parques solares, hay muchos aerogeneradores que pues están, además de generando energía limpia, también generan riquezas para empresas particulares. Y esas empresas particulares no le están dando prácticamente ninguna aportación a los municipios. Le están cobrando el predial a valores de 1 hectárea ejidal en muchos casos. Y se requiere que el municipio actualice los valores catastrales para poner como un apartado distinto este tipo de generación de energías. Y se están además incorporando los derechos por las verificaciones que hace el municipio, por ejemplo, en materia de protección civil. Hay una buena parte de conceptos que se incorporan a esta nueva ley de Hacienda